¿Estás preparado para ser el protagonista de tu curso online? Soy María Laura Lesta y te propongo que repasemos algunas claves que te van a servir para preparar ese curso virtual. Como hemos trabajado a lo largo de este proceso de capacitación y está también en el manual que te va a acompañar, para ser un buen profesor virtual no basta con solamente manejar el contenido, es decir, ser un experto o un especialista en el tema, sino que además necesitamos saber cómo transmitir ese contenido, venciendo, superando las vicisitudes de la educación virtual, es decir, sin tener al alumno presente ahí para medir su aprendizaje. No solamente ser un experto y poder saber transmitir esos contenidos, sino además ser entretenido. Esa es la tercera clave de un profesor virtual. ¿Por qué? Porque tenemos que tener conciencia de que vamos a ser no solamente oídos, sino también vistos por el alumno. Por lo tanto, nos convertimos nosotros en un estímulo audiovisual que tiene que captar la atención del alumno y entretenerlo. Todo esto va a favorecer su aprendizaje. Entonces, ¿qué elementos son los que tenemos que tener sí o sí en cuenta para preparar esa clase virtual ideal? En primer lugar, poder construir, poder escribir, diseñar, narrar un buen guión. ¿Por qué vamos a narrar nuestra clase? Para poder elegir estratégicamente las mejores palabras que van a desarrollar ese contenido. Tenemos que tener en cuenta que las clases van a durar alrededor de 5 minutos, que las frases, es decir, las oraciones, tienen que ser de no más de 15 palabras cada una, que debemos utilizar conectores bien claros. Los conectores son, un ejemplo de ellos es para comenzar, por un lado, por el otro, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, para concluir, es decir, son aquellas palabras que nos permiten ordenar el contenido y mantenerlo al alumno con la atención en ese orden del desarrollo del contenido. Así como también poder repetir de manera permanente el eje de nuestro curso, es decir, la palabra central. ¿Por qué? Porque el alumno puede tener su atención dispersa. Entonces, para capturarle la atención y volverlo al tema, es necesario que repitamos de manera recurrente el eje central de nuestro contenido. Muy importante también presentarnos con nombre y apellido, presentar el título de cada curso que demos, y dirigirnos al alumno de manera directa. Pensar que lo tenemos ahí y que lo tenemos que tratar de vos. Entonces vamos a utilizar como forma de tratamiento la segunda persona del singular, el vos. Una vez que tenemos nuestro guión construido, vamos a pasar a la segunda clave que tiene que ver con el manejo de las habilidades de comunicación oral. Y aquí vamos a trabajar fuertemente sobre la velocidad en la que hablamos, teniendo en cuenta que debe ser de aproximadamente 150 palabras por minuto. Vamos a trabajar sobre nuestra dicción y nuestra pronunciación. Para ello, marcamos cada letra que decimos en nuestras palabras y abrimos más la boca. Vamos a cambiar los tonos y el ritmo para que nuestro discurso sea agradable, tenga cierta musicalidad. Recuerden esto de que somos un estímulo audiovisual para el alumno y debemos entretenerlo y mantenerlo atento. Por lo tanto, nuestro ritmo tiene que ir cambiando. Tenemos que utilizar los tonos para enfatizar, haciendo pausas, silencios. Además, es muy importante que podamos mantener siempre la vista, la cámara, pensando que lo tenemos al alumno, que lo estamos mirando a sus ojos. Entonces siempre la vista en la cámara, una sonrisa cada tanto para amenizar ese momento y las manos abiertas y en movimiento. Una vez entonces que tenemos el guión, que tenemos nuestras habilidades de comunicación oral óptimas, vamos a pasar a la tercera estrategia o clave para la preparación de tu clase virtual, que tiene que ver con aquellas estrategias de impacto o estrategias para captar la atención del alumno. Ya vimos a lo largo de nuestro proceso de capacitación, y están en el manual también, que las llamamos estrategias de shock técnico. ¿Qué quiere decir esto? Generar un impacto y captar la atención del alumno. Estas estrategias deben estar tanto en la apertura de nuestro video, de nuestra clase, como en el desarrollo y hacia el cierre. En la apertura ya vimos que distintas estrategias
tenían que ver, por ejemplo, con hacer una pregunta al alumno, con citar alguna frase de algún autor interesante, poder hablar de alguna cifra que impacte y que capte la atención y que luego de eso nosotros podamos desarrollar el tema. Hacia el desarrollo de nuestra clase es importante que cada tanto utilicemos preguntas, que le hagamos preguntas al alumno, que son preguntas que por supuesto vamos a responder nosotros con nuestro propio contenido, pero que hagamos como si estuviésemos dialogando con el alumno durante el desarrollo y hacia el final cerrar con alguna estrategia de shock técnico también que vimos a lo largo de la capacitación que podían tener que ver con, por ejemplo, un llamado a la acción, algún tipo de motivación para dejarlo al alumno interesado, atrapado, motivado. Una vez entonces tenemos nuestro guión, nuestras habilidades de comunicación oral, las estrategias de shock técnico, vamos a pasar a la cuarta y última clave que tiene que ver con pensar en la dimensión didáctica de nuestro curso. Es decir, cómo vamos a hacer para que el alumno aprenda a partir de este video. Entonces, para poder lograr ese aprendizaje, nos vamos a valer de 3 elementos. El primero es la exposición de contenidos, que es lo que en general hacemos los profesores. Damos una clase exponiendo y desarrollando conceptos teóricos. Eso tiene que estar y es un elemento fundamental de la clase. Pero no tenemos que quedarnos solamente con eso. Tenemos que poder bajar esos contenidos a la práctica, dando algún ejemplo, haciendo alguna demostración de cómo podemos vivenciar ese concepto teórico que hemos dado. Entonces, el segundo elemento es esa aplicación, esa bajada hacia la práctica. Y el tercer elemento es poder dejarle una consigna al alumno que despierte su interés y que de alguna forma lo invite a poder aplicar esos conceptos que hemos desarrollado más allá del video. Una vez que termine el video, el alumno con esa consigna que nosotros lanzamos hacia el final puede después intentar una aplicación y ver qué sucede ahí con lo que ha aprendido. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 elementos que hemos trabajado a lo largo del video, podemos pensar en aplicarlos en la estructura de nuestra clase, que recordemos siempre que tiene que tener una apertura muy clara, un desarrollo y un cierre. Esos 3 elementos tienen que estar y en función de eso nosotros tenemos que estructurar nuestra clase. Te invito entonces a que pongas en práctica todo esto que hemos trabajado, a que puedas practicarlo todas las veces que puedas, luego de que hayas armado tu clase. Te invito a que la practiques y sobre todo que la grabes, que te filmes. ¿Para qué? Para que puedas autoevaluarte. En el manual te dejamos un cuadro con los elementos centrales para que vos puedas medirte, verte y autoevaluarte y sobre eso perfeccionarlo. Y que apliques también las estrategias que te dejamos en el manual para la relajación y la preparación de la voz. Te deseo mucha suerte.